5 en un minuto, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este miércoles 10 de julio. Bienvenidos a esta emisión matinal de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que nos sigan también en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora también en sus pantallas podrán ver el código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a toda la información actualizada que tiene el telégrafo digital. Más adelante les contaremos que 150 policías serán capacitados en la prevención y en la erradicación de la violencia de género. Será a través de talleres que se realizarán por una alianza entre el Ministerio de Salud y la Policía Nacional. Compañeros. Compañeras, buenos días. María Mercedes, Sofía, amigos televidentes, radio escuchas de Pública FM. Feliz mitad de semana. Y en otros temas, hoy es importante, 10 de julio, porque en las carreteras del país se intensifican los controles policiales y militares en las denominadas rutas sensibles en provincias como Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas, para controlar la seguridad tanto de los transportistas como de los pasajeros. Sofía, muy buenos días. Compañeros, amigos, muy buenos días. Y en otros temas, presten mucha atención porque en Montecristi el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó bonos de desarrollo humano y créditos productivos. Solo en Manabí, inversiones de cerca de 1.5 millones de dólares. Bueno, y en la mesa de entrevistas, en la sala de entrevistas, estará con nosotros Juan Carlos Andrade del Castillo, el expresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Hablaremos sobre las mesas de diálogo con el gobierno. A propósito de lo que hemos comentado, pero yo no quería dejar de lado, si me pueden enfocar mi corbata, por favor, señor productor, un color amarillo, porque hoy juega la Selección Colombia contra Uruguay en la semifinal de la Copa América. Santiago Vivanco nos va a contar todos los detalles de este partido y también de que se jugó ayer. Messi otra vez imparable. Bueno, yo ya tengo mi pronóstico, le decimos después, Sí, más adelante. Luego vamos a estar muy pendientes de los deportes y por supuesto también tenemos nuestro enlace público con Pública FM y el telégrafo Un Solo Clic. Todos los detalles de la jornada y también de qué sucederá con la expectativa de todos los hinchas colombianos en nuestro país. Bueno, 7:03 de la mañana y se nota que es verano. Estamos con energía, con ánimo, con buen clima acá en la capital. Deseándoles nuevamente una bienvenida. Aquí iniciamos. En Montecristi, el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó bonos Nuevo Ecuador y créditos de desarrollo humano, con lo cual los beneficiarios podrán acceder a microcréditos para emprendimientos productivos. Solo en la provincia de Manabí la inversión es de más de 1,5 millones de dólares. Varios de los beneficiarios de los bonos Nuevo Ecuador y los créditos de desarrollo humano fueron visitados por el presidente de la República, Daniel Noboa. De acuerdo al primer mandatario, el objetivo es incrementar la cobertura entre la población prioritaria y vulnerable del país. Muy contento de estar aquí, muy contento de estar apoyando al progreso de los pequeños artesanos, de los pequeños productores. Ha sido un año duro. Ha sido un año duro en el tema de seguridad, ha sido un año duro en el tema energético, pero estamos saliendo ya, por fin, de tanto problema. Ya tenemos también recursos para poder ayudar más a la gente. Datos gubernamentales establecen que en los últimos 7 meses, solo en Manabí se incluyeron a 3.444 personas como beneficiarias de los bonos y pensiones, entregando 1.913 créditos de desarrollo humano, con una inversión de cerca de 1.5 millones de dólares. Ahora es momento de darle a la gente lo que se necesita, darle empleo, darle asistencia social, darle seguridad y darle también esa esperanza de que vienen días mejores y de que estamos trabajando por un nuevo Ecuador. La asistencia incluye facilidad de acceso de microcréditos para emprendimientos productivos, además de capacitaciones de habilidades blandas, educación financiera y herramientas digitales. De mi parte, muy agradecida con usted por el bono de desarrollo humano, porque gracias a eso he podido implementar mi negocio y darle una vida mejor a mis hijos. Fui beneficiaria de este crédito de desarrollo humano y así pude emprender mi negocio. La ministra de Inclusión Económica y Social, junto a un equipo técnico, acompañaron al jefe de Estado durante la jornada. Las autoridades enfatizaron que desde diciembre de 2023 a junio de 2024, en Manabí, 123.774 núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas económicas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Vamos a otros temas, porque sectores políticos en la Asamblea Nacional aseguran que cumplieron su trabajo y que ahora depende de las autoridades de justicia
aplicar las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal que se derivaron justamente del pronunciamiento ciudadano en la última consulta popular y referéndum de abril pasado. Los cambios en el COIP, como el aumento de pena para 13 tipos de delitos, van a regir a futuro luego de que el texto sea publicado en el registro oficial. En la Asamblea dicen que cumplieron su parte. La posta la deben tomar ahora los operadores de justicia, quienes tienen en sus manos un paquete de modificaciones penales para que los procesados y sentenciados en delitos como asesinato, sicariato, narcotráfico, minería ilegal, porte ilegal de armas, microtráfico, secuestro extorsivo, entre otros, sientan todo el peso de la ley. Mariana Yumbay, legisladora de Pachacutic, reconoce que el incremento de penas es una parte de todo un engranaje que debe trabajar a la perfección para que los delincuentes piensen 2 veces en cometer sus fechorías. Hay que intervenir de manera integral. Necesitamos depurar el sistema de administración de justicia, necesitamos depurar la fuerza pública, necesitamos hacerles trabajar a los órganos de control. Readecuación de sanciones de la norma penal que apunta a que los delincuentes sentenciados vean a la ley como un instrumento de castigo y no de premio. Que digan que va a haber el espacio de que vayan a cumplir las condenas con tema de reducción de penas, y aquí en adelante ya no hay. Entonces yo le digo, lo que les resta es que le dé mayor fortaleza al trabajo que hace en este caso tanto el Ejército Ecuatoriano, la Policía Nacional, pero por el otro lado tiene que haber una robustez de todo lo que significa eminentemente el tema de la judicatura. Cambios en la normativa penal que se aplicarán luego de que sean publicadas en el registro oficial, siempre y cuando el Ejecutivo no vete total ni parcialmente las reformas legales derivadas de la consulta popular y referéndum y que fueron adecuadas en la Asamblea. Las normas son para lo futuro, no tienen efecto retroactivo. Este es el principio normativo. Al menos por el momento, en la Asamblea no se avisoran más reformas a la normativa penal. Javier Ceballos, Noticias 7. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio es una de las acciones que permite el estado de excepción en las provincias donde aplica esta medida de seguridad. Eso facilita los operativos del bloque conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Tan solo en Manabí se han realizado 223 allanamientos durante el último mes. Esto ha permitido, entre otras cosas, la captura de objetivos de alto valor. Pero esas aprehensiones no solo se han ejecutado en Manabí. Como es, por ejemplo, la captura de 23 miembros de una célula terrorista de los Lobos que operaba en el cantón Ponce Enríquez y la captura de 2 integrantes del grupo terrorista Los Lagartos en la isla Trinitaria. Estos territorios tienen en común que están bajo el más reciente estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa y según las autoridades de defensa. Son la herramienta que necesita el bloque de seguridad para poder en esta lucha. Y para entender la importancia de esta medida, expertos señalan que esto recae en uno de sus artículos, el que se refiere a suspender la inviolabilidad del domicilio. Escuchemos un ejemplo. Un grupo delincuencial organizado que comete un delito. Van las Fuerzas Armadas, la policía le persigue, se mete a una casa, no pueden allanar. Bajo el estado de excepción se interrumpe, se suspende este derecho y se puede allanar sin orden de juez competente. Así es que el número de allanamientos podría incrementar y por ende el de cabecillas detenidos que se esconden en sus guaridas. La inviolabilidad de sus viviendas no estará permitida mientras dure la excepcionalidad y en estos momentos está vigente. Por supuesto, hasta que la Corte diga lo contrario. A lo que se refiere el abogado Alex Valle es que el estado de excepción se aplica una vez lo decreta el jefe de Estado, pese a que no exista aún el pronunciamiento de la Corte Constitucional aprobándolo o inadmitiéndolo. Imagínese si es que la Corte desde un principio declararía inconstitucional frente a un evento, ¿no es cierto?, de emergencia. Eso sería catastrófico. Si por A o B situaciones políticas se interrumpen de aquí, entonces claro, no le daría la posibilidad al Estado de reaccionar frente a estas situaciones excepcionales. 2 estados de excepción anteriores no recibieron el aval de la Corte. Para el actual, más de 30 municipios y una asociación internacional de juristas le han solicitado admitirlo, porque como mencionan las autoridades, con ese mecanismo se agilizan los operativos para atrapar a los responsables de generar caos en el país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Minería legal, fuentes de trabajo.
El sector minero impulsa 4 macroproyectos a gran escala con una inversión de más de $5.000 millones, con los cuales esperan la creación de más de 5.000 plazas de empleo. Según la Cámara de Minería del Ecuador, esto mejoraría la productividad económica y social en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Azuay e Imbabura. Según un estudio, de los 10 nuevos depósitos minerales más prometedores del mundo, al menos 4 están en Ecuador, y por esta razón la Cámara de Minería busca socializar los beneficios de estos macroproyectos ubicados en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Azuay e Imbabura. El primero y el más importante es el proyecto Cascabel, ubicado en Ibarra, provincia de Imbabura, donde se prevé construir la mayor mina subterránea de cobre de Ecuador y una de las más grandes de Sudamérica. Tiene una extensión de 4.979 hectáreas y es tanto su potencial que se prevé extraer cobre hasta el 2050. Este proyecto también es muy prometedor, solo en construcción con una inversión de más de $4.000 millones, generando unos réditos para el país, incluyendo impuestos, regalías, patentes de más de $6.700 millones. El segundo proyecto es El Domo, donde se prevé extraer cobre, oro y plata en el cantón de Las Naves, provincia de Bolívar. Este tenía previsto entrar en construcción en julio de este año con una inversión de $400 millones. Sin embargo, esto no será posible a corto plazo. Hace no más de 15 días se ingresó ante la Corte Constitucional una nueva demanda de inconstitucionalidad. Están intentando frenar la entrada en construcción. El tercero más importante es La Plata, en Sichos, provincia de Cotopaxi, con una extensión de 2.222 hectáreas. Y el cuarto proyecto es Loma Larga, en Quimsacocha, provincia de Azuay. Estos 3 últimos traerían muchos beneficios al país, según la Cámara de Minería. Significa una inversión de casi $1.000 millones solo en construcción y una empleabilidad de más de 5.000 plazas de trabajo. Pero el sector se enfrenta a una gran problemática, la minería ilegal, donde grupos de delincuencia organizada han puesto el ojo. Por ejemplo, el proyecto Río Blanco en Cuenca, suspendido en 2018 por orden judicial, ha sido blanco de invasiones donde se extraen minerales sin considerar las condiciones ni el impacto ambiental. Ese proyecto está invadido por mineros ilegales, se ha sustraído material mineralizado, se han sustraído maquinarias, inclusive hay gente de la zona que asegura que allí se está entrenando grupos irregulares. La minería ilegal movería al menos $1.000 millones y coopta a los habitantes de la comunidad para trabajar informalmente, pero algunos son forzados. Tal es el caso de 49 mineros que fueron secuestrados en el cantón Ponce Enríquez en Azuay y que después de un enfrentamiento armado fueron liberados por militares el pasado 3 de julio. Edison Saavedra, Noticias 7. Asamblea Nacional. Gracias por su sintonía, amigos. Legisladores de la bancada oficialista y aliados consideran que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y la mayoría móvil integrada por el PSC, Revolución Ciudadana y el Movimiento Construye, debe dejar a un lado la postura de obstrucción y debilitamiento de la gestión del presidente Daniel Noboa para iniciar un diálogo franco y sincero con el Ejecutivo, al fin de limar asperezas. Fue durante una intervención radial donde el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo estar abierto a un diálogo con el Ejecutivo con la finalidad de acabar con discrepancias entre ambas funciones del Estado y trabajar en temas que le interesen al país. Pero, ¿hay condiciones para ese diálogo? Valentina Centeno, coordinadora de la bancada de ADN, cree que para esa conversación la tal mayoría debe dejar a un lado posturas cuya intención es de entorpecer la gestión del presidente Noboa. Acabamos de ver el retiro de firmas para los juicios políticos de los exministros del presidente Lasso, una acción completamente incoherente que además para mí vulnera el debido proceso porque aceptaron el retiro pero no el ingreso de nuevas firmas, con la única intención, y quedó claro para toda la opinión pública, de adelantar los juicios políticos a nuestra canciller y a nuestra ministra del Interior. Cuando acaben de ese tipo de acciones, ese tipo de intenciones en contra del gobierno, de sacar a nuestros ministros que lo que hacen es jugarse la vida por este país, claro que nos sentaremos a dialogar. Además que hay decisiones desde la presidencia del Parlamento que desdicen su llamado a dialogar. Hoy me acabo de desayunar que ya no tengo secretario y prosecretario de la comisión que presido, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y la microempresa. Cuando acaben ese tipo de acciones de desvincular a la gente con la que trabajamos, la gente de confianza de nosotros como presidentes de las comisiones, claro que nos sentaremos a dialogar.
Adrián Castro, también de la bancada oficialista, piensa que la voluntad de diálogo debe plasmarse en acciones concretas y transparentes, no solo del presidente Kronfle, sino del resto de bancadas. Esto empezó mal hace algunas semanas cuando ustedes vieron ese bochornoso y lamentable hecho de traerle acá a la fiscal Diana Salazar para ponerle al frente de un delincuente como Ronnie Aliaga, a un prófugo. Eso es el primer viso de que esto arrancó mal por ahí. Aliados no ocultan su cansancio de lidiar a diario con temas que se tratan en el Pleno y que no aportan a subsanar las necesidades urgentes de los ciudadanos, especialmente cuando las cifras de credibilidad ciudadana no les son favorables al Parlamento. Según datos a escala nacional, el 76.2% de los consultados desaprueba la gestión de la Asamblea y el 84.8% no cree en la palabra de los asambleístas. Sé que no estamos bordeando ni el 12% de aceptación y es una pena porque la Asamblea tenía la oportunidad histórica de cambiar las cosas. ¿Cómo hacerlo? Con las leyes que están pendientes y que el país necesita sean aprobadas de manera inmediata, las que van a la seguridad, al trabajo, a fortalecer el turismo, a fortalecer el empleo y sobre todo a darle más seguridad al país. Pedro Velasco, legislador del Movimiento Avanza, dice que lo mejor por ahora es sincerar posiciones y agendas, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pongan sobre la mesa temas en común y sobre eso gire la relación política. Y si hoy hay un acto de desprendimiento, deben hacerlo pensando precisamente en quienes representamos, que es el pueblo ecuatoriano. El tiempo determinará si el llamado al diálogo cae en suelo fértil, para beneficio de todos los ciudadanos. Javier Ceballos, Noticias 7. Nueva polémica en el Consejo de Participación. La consejera Nicole Bonifaz denuncia que no se le permitió votar para la designación de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, que recayó en Dunia Martínez. De su parte, el titular del organismo defiende la designación de Martínez. Dunia Martínez es la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, su designación se ve envuelta en una nueva polémica al interior del Consejo de Participación. La consejera Nicole Bonifaz denuncia que no se le permitió votar. El hecho quedó registrado en la sesión del Pleno. Sí, buenas tardes. Estuve como 10 minutos en sala de espera y necesito también que se tome, por favor, mi votación. Sí, entre tarde la sesión. Justamente me dejan ingresar cuando ya todos votaron y cuando se va a clausurar la sesión. O sea, yo no sé cómo, creo que por poco ya tal vez se les durmió el diablo ahí dejarme ingresar al final para poder decir lo que tenía que decir. Recordemos que la moción vino de la consejera Michelle Calvache y después se procedió con la votación. Hubo 3 votos a favor de la propuesta y 3 abstenciones, mientras que el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, tuvo un voto dirimente a favor de Martínez. Bonifaz considera que su voto habría cambiado la balanza. Yo no estaba de acuerdo con esa moción. Después de eso hubiéramos tenido que mocionar por otro candidato. Incluso esa iba a ser mi motivación también. La polémica también está en que durante la sesión se escucha un audio quien supuestamente sería la consejera Michelle Calvache. De su parte, el titular del CPCCS defiende a la vicepresidenta del organismo. Es que al momento de que sale el audio, las únicas 2 cámaras aperturadas, una es la de la consejera Nicole Bonifaz y la segunda la de la consejera Yaira Santos. Es imposible que haya salido el audio cuando el audio o la voz dentro del Zoom estaba cerrado o estaba silenciado por parte de la consejera Michelle Calvache. En todo caso, esto no cambiaría la designación de Dunia Martínez como titular de la Judicatura, cuya posesión está prevista para este jueves en la Asamblea Nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. 150 policías serán capacitados en prevención y erradicación de violencia de género. Los talleres se realizarán por una alianza entre el Ministerio de Salud y la Policía Nacional con el apoyo de la iniciativa Spotlight del Fondo de Población de Naciones Unidas. Las capacitaciones en norma técnica de atención integral en salud y víctimas de violencia basada en género, además de graves violaciones a los derechos humanos, se dictan en Quito para 150 policías hasta el 13 de julio. Datos del Consejo de la Judicatura establecen que en el 2023 se registraron 583 femicidios y muertes violentas de mujeres. De este total, el 65% se concentraron en 3 provincias, 244 en Guayas, 68 en Manabí y 66 en Los Ríos. Información
oficial indica que la edad promedio de las víctimas era de 31 años. Solo el 55% tenían educación primaria y apenas el 5% educación superior. Además, el 58% eran madres y el 4% de las víctimas estaban embarazadas. Los talleres se realizan a través de una alianza entre el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el apoyo de Spotlight del Fondo de Población de Naciones Unidas. El objetivo, según enfatizaron los responsables de las capacitaciones, es brindar una atención integral y la no revictimización de las mujeres que sufren este tipo de vulneraciones. Los temas que se abordan son masculinidades, normativa de violencia de género en salud, marco legal y autocuidado para los equipos que manejan casos de violencia de género. Todos estos talleres esperan replicar a escala nacional para garantizar una atención integral a las víctimas y a sus familias. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y sobre este tema, por cierto, el ministro de Defensa mencionó que también se van a realizar estas capacitaciones de protocolo tanto en las tropas de suboficiales como de oficiales de todas las Fuerzas Armadas, y en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT, también a sus diferentes efectivos se les va a enseñar sobre cómo respetar a las mujeres y evitar que se cometan otra vez situaciones y delitos como los que ya todos conocemos de bastante repercusión en años anteriores. Pero bueno, cambiamos de tema porque hasta este 31 de julio, ciudadanos y empresas con deudas en el Servicio de Rentas Internas en el SRI pueden acceder a la remisión de intereses para evitar embargos o congelamiento de sus cuentas bancarias. Veamos. Estos vehículos estacionados no pueden ser utilizados por sus dueños. Como la pegatina lo indica, fueron embargados por el SRI a contribuyentes que mantienen deudas pendientes. Y que hemos agotado todas las instancias de cobro y no se han puesto al día en el pago de sus impuestos. En total son 92 autos, camionetas, motos y camiones embargados a escala nacional, que en conjunto tienen un valor aproximado de $300.000. Y dentro de ese grupo también están los que administrativamente se consideran como secuestrados. Secuestrados es la primera instancia cuando se secuestra el proceso. Luego que se hace el proceso legal ya está en una instancia de embargo. Los propietarios de esos vehículos, al igual que el resto de personas o empresas con montos pendientes ante el SRI, tienen hasta el 31 de julio para acceder a una nueva modalidad de remisión de intereses. Únicamente pagan el capital de la deuda que mantienen con el Servicio de Rentas Internas y se les exonera los intereses, las multas y los recargos. La remisión de intereses evita a un contribuyente moroso que le embarguen sus bienes, congelen sus cuentas o hasta dicten prisión preventiva. Y según el director del SRI, a su institución le adeudan $1.500 millones. El 60% de esos 1.500 millones son deudas que tienen una antigüedad de más de 10 años. Muchas de esas compañías son, por ejemplo, casinos, son banca cerrada, que ya no tienen activos y no se les puede embargar bienes. Y respecto a los vehículos que están a mis espaldas, si los propietarios no pagan hasta el 31 de julio, en agosto serán subastados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, informó que avanza el pago para la devolución del IVA a los grupos prioritarios. Sin embargo, aún queda un monto pendiente de $90 millones que fue heredado y que se espera solventar en los próximos meses. Pero escuchemos el estatus de la deuda de las devoluciones. Pero hemos hecho todos los esfuerzos para ponernos al día en el pago a la devolución del IVA a los grupos prioritarios, y al día de hoy les puedo informar que en el caso de los grupos prioritarios, las personas con discapacidad, ya estamos al día. Estamos 100% al día en las devoluciones del IVA a las personas con discapacidad. Y en el caso de las personas de la tercera edad, estamos haciendo los pagos del mes de marzo. Y también es importante recordar que cuando nosotros asumimos el cargo el 23 de noviembre, teníamos deudas, esa deuda de grupos prioritarios de devolución del IVA venía desde septiembre. Y hemos pagado a la fecha $140 millones por concepto de devolución del IVA a grupos prioritarios.